¿Alguna vez has estado en silencio, en la quietud de la noche o en el murmullo anónimo de una multitud y has sentido el eco de una pregunta sin formular? Una pregunta que no se atreve a vestirse de palabras, pero que late bajo la superficie de tus días. Es la sospecha de que la realidad, tal y como la percibimos, es más porosa de lo que nos han contado. Es el anhelo secreto de que las paredes de lo posible no sean tan sólidas como parecen. Es esa sensación profunda, a veces dolorosa, de que estamos al borde de algo más, algo vasto y misterioso, que apenas alcanzamos a intuir. Hace 2 milenios, en un rincón polvoriento del Imperio Romano, un hombre caminó por la tierra, y no solo habló de esa otra realidad, pareció abrir grietas en la nuestra para que la luz se filtrara. Su paso por la historia dejó una estela de relatos que desafían la lógica y la experiencia. Narraciones de eventos tan extraordinarios que los llamamos milagros. Agua que se sonroja hasta convertirse en vino. Ciegos que parpadean ante la primera luz del sol que han visto en sus vidas. Tormentas que obedecen a una voz humana. La muerte misma, obligada a retroceder. Durante siglos hemos tratado estas historias como objetos en una vitrina. Las hemos examinado con la lupa del escepticismo o las hemos aceptado con la simpleza de una fe ciega. Pero rara vez nos hemos atrevido a hacer la pregunta fundamental. ¿Y si estos relatos no fueran simplemente un registro de lo que un hombre hizo en el pasado, sino un código, un lenguaje simbólico, que nos enseña lo que la humanidad puede llegar a ser? ¿Y si el misterio de los milagros de Jesús no estuviera en su poder para cambiar el mundo exterior, sino en su capacidad para despertar el poder que yace dormido en el interior de cada uno de nosotros? Si has sentido alguna vez esa pregunta silenciosa en tu interior, si intuyes que estas antiguas historias contienen una sabiduría vital para nuestra vida moderna, te invito a unirte a nosotros en esta exploración. No buscaremos pruebas sino significado. No perseguiremos lo sobrenatural, sino que intentaremos desvelar lo profundamente natural que se esconde en estos actos. Dale a me gusta si tu curiosidad se ha encendido, y acompáñanos a descifrar este mapa hacia el milagro que quizás, sin saberlo, ya habita en ti. Nuestra existencia se teje con los hilos de la rutina. Nos movemos dentro de un marco de leyes predecibles, tanto físicas como sociales, que nos proporcionan una sensación de seguridad. El día sigue la noche. El esfuerzo produce resultados. La causa genera un efecto. Esta predictibilidad nos permite construir, planificar, sobrevivir, pero también, sutilmente, construye los muros de nuestra propia prisión. Nos acostumbramos tanto a lo que es, que olvidamos soñar con lo que podría ser. Nos volvemos expertos en el arte de lo posible y analfabetos en el lenguaje de lo imposible. Ahora, viajemos a una boda en Caná. Imagina la escena, la música, las risas, el murmullo de la comunidad, celebrando la unión de dos personas. La alegría es el centro de todo. Pero entonces, una crisis silenciosa se extiende como una mancha de aceite. El vino se ha acabado. En nuestra época podría parecer un contratiempo menor, pero en aquella cultura era una catástrofe social, una mancha en el honor de las familias, una sombra de carencia y vergüenza que caería sobre la celebración. La alegría estaba a punto de morir. El pozo de la abundancia se había secado, dejando solo el lodo de la ansiedad. En ese momento de vacío inminente, la Madre de Jesús se acerca a él. No le exige, no le ordena, simplemente expone la realidad con una confianza implícita. No tienen vino. Es el reconocimiento de una necesidad,
Y la respuesta de Jesús, en un primer momento, parece casi un rechazo, pero luego ocurre el gesto. Pide que llenen de agua 6 grandes tinajas de piedra, tinajas destinadas no a la celebración, sino a la purificación, al ritual, a la obligación religiosa. Representan la rutina, el deber, lo ordinario. Y es precisamente ahí, en el corazón de lo mundano, donde se gesta el milagro. El agua, el elemento más común y esencial de la vida, se transforma. No hay un espectáculo de luces ni un trueno del cielo. Simplemente un cambio silencioso y profundo. El maestresala prueba el contenido de las tinajas y queda asombrado. No es cualquier vino, es el mejor. La abundancia no solo ha sido restaurada, ha sido superada. He pensado mucho en esto. Mi mente lógica busca explicaciones. Se pregunta por los procesos químicos, por la veracidad del relato. Pero mi alma entiende algo más profundo. El milagro de Caná no trata sobre la transmutación de moléculas de H2O. Trata sobre la alquimia de la percepción. Nos enseña que las vasijas de nuestra rutina, nuestras obligaciones diarias, esas tareas que a veces sentimos como pesadas tinajas de piedra, no están vacías de potencial. Contienen la materia prima para la alegría más exquisita. El milagro es la capacidad de infundir lo sagrado en lo profano, de encontrar la celebración en medio de la obligación, de transformar el agua de nuestra existencia cotidiana en el vino del significado y la plenitud. Este patrón se repite. Cuando una multitud de 5.000 personas siente el vacío del hambre en el desierto, la lógica de los discípulos es la lógica de la escasez. Despídelos, no tenemos suficiente. Es la voz que todos oímos en nuestro interior. No tengo suficiente tiempo, ni suficiente dinero, ni suficiente energía, ni suficiente amor para dar. Pero Jesús no se enfoca en la carencia. Pregunta, ¿qué tenéis? La respuesta es casi ridícula. 5 panes y 2 peces. La ofrenda de un niño, insignificante. Pero él la toma, la bendice, y el acto de dar gracias por lo poco que se tiene se convierte en el catalizador de una abundancia que sobrepasa toda comprensión. El mensaje es radical. El universo no responde a nuestra queja por lo que nos falta. Responde a nuestra gratitud por lo que ya tenemos. El milagro de la abundancia no nace de la nada. Nace del coraje de compartir nuestra aparente insuficiencia. Pero el alma humana no solo padece sed de vino o hambre de pan. Existen sequías más profundas, vacíos más oscuros. Sufrimos la ceguera del prejuicio, las tormentas del miedo, la parálisis de la desesperación, la lepra del aislamiento. Y es en este territorio, en el paisaje interior del ser humano, donde los milagros de Jesús adquieren una resonancia aún más poderosa y universal. Consideremos la curación del ciego de Betsaida. Es una historia extraña, casi incómoda en su ejecución. A diferencia de otros relatos, la sanación no es instantánea. Jesús lo aparta de la multitud, buscando la intimidad, lejos del espectáculo. Y el método es extrañamente físico, terrenal, saliva y barro. Un primer toque, y le pregunta, ¿ves algo? La respuesta del hombre es fascinante y profundamente reveladora. Veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Detengámonos aquí. Árboles que caminan. ¿No es esta una descripción perfecta de nuestra ceguera moderna? Vemos las formas, las siluetas de los demás, pero no vemos su humanidad. En las redes sociales, en el tráfico,
en las noticias, las personas se convierten en obstáculos, en avatares, en estadísticas, en árboles que pueblan el bosque de nuestros intereses. Vemos sin ver, percibimos sin sentir. Nuestra visión es parcial, distorsionada, deshumanizada. Jesús no se conforma con esta visión a medias. Le pone las manos sobre los ojos por segunda vez. Y solo entonces el hombre ve claramente a todos. El milagro no fue solo devolver la vista, sino enseñar a ver. Nos dice que la verdadera claridad, la empatía profunda, la capacidad de reconocer el alma humana en el otro, no siempre es un relámpago de iluminación. A menudo es un proceso que requiere un segundo toque, una segunda mirada. Requiere la intención consciente de querer ver más allá de las sombras, de las formas, de los árboles, para encontrar a la persona. Y luego está la tormenta. Los discípulos, solos en una barca, en medio del mar de Galilea, en la oscuridad de la noche. El viento sopla en su contra, las olas golpean el casco. Esa barca somos nosotros. Es nuestra zona de confort, nuestro ego, nuestra vida, cuidadosamente planificada. Y el mar es el caos, es la enfermedad, la pérdida de un ser querido, la crisis económica, la duda existencial. Son todas esas fuerzas de la vida que no podemos controlar y que amenazan con hundir nuestra pequeña y frágil seguridad. En medio de ese terror primordial, una figura se acerca caminando sobre la superficie misma de aquello que les aterra. Caminar sobre las aguas no es un truco de levitación. Es el símbolo del dominio sobre el caos interior. Es la encarnación de la serenidad en medio de la turbulencia. Es la prueba de que es posible no ser tragado por nuestros propios miedos. La voz que dice, soy yo, no temáis. Es la voz de nuestra propia conciencia profunda. Ese centro de calma que existe en todos nosotros, incluso cuando la periferia de nuestra vida es un huracán. La historia de Pedro es crucial. Impulsado por la fe, sale de la barca. Por un instante, él también camina sobre el caos. Pero entonces, aparta la vista de esa presencia serena y mira las olas. Se enfoca en el problema, en el peligro, y empieza a hundirse. ¿Y no hacemos nosotros lo mismo? Damos un paso de fe. Iniciamos un proyecto. Nos abrimos a una relación. Enfrentamos un miedo, pero al primer signo de dificultad, apartamos la vista de nuestra intención. Y nos obsesionamos con las olas de la duda y el miedo. Y nos hundimos. Pero la lección final es la más importante. Cuando grita, una mano lo agarra. El milagro no es no caer nunca. El milagro es saber que incluso cuando nos hundimos en nuestros miedos, hay una fuerza que nos sostiene si pedimos ayuda. Todos hemos estado en esa barca, luchando contra vientos contrarios. Todos hemos sido ciegos a la humanidad del otro. Estas historias no son reliquias del pasado, son diagnósticos precisos de la condición humana. Y si sientes la verdad de estas palabras en tu propia experiencia, si reconoces estas tormentas y estas cegueras en tu vida, te invito a suscribir. Este no es solo un canal, es una comunidad de viajeros que, juntos, intentamos aprender a navegar. No estás solo en tu barca. Llegamos así al corazón del misterio. Hemos visto cómo estos actos transforman la carencia en abundancia y el caos en calma. Pero nos queda la pregunta final, la más importante. ¿Cuál era el propósito? ¿Fue una simple demostración de poder divino para que el mundo creyera? ¿O hay algo más, algo mucho más radical y transformador en juego? Creo que durante 2000 años hemos estado leyendo el mapa al revés.
Nos hemos comportado como una audiencia pasiva ante un gran mago, aplaudiendo sus trucos y maravillándonos de su poder, sin darnos cuenta de que el verdadero propósito del mago no era asombrarnos, sino enseñarnos a encontrar la magia dentro de nosotros mismos. Y si el objetivo final de los milagros no fuera demostrar lo que Jesús podía hacer, sino revelar el potencial latente de lo que la humanidad puede llegar a ser, el verdadero milagro no es convertir el agua en vino. Es tener la capacidad de transformar los momentos más ordinarios y rutinarios de nuestra vida en instantes de profunda alegría y significado. Es el milagro de la presencia y la gratitud. El verdadero milagro no es multiplicar 5 panes para alimentar a una multitud. Es encontrar el valor para compartir lo poco que creemos tener, nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestra compasión, con la fe inquebrantable de que, en el acto de dar, se genera una abundancia que nunca hubiéramos creído posible. Es el milagro de la generosidad. El verdadero milagro no es curar la ceguera física. Es arrancar el velo de nuestros propios prejuicios y miedos para poder ver, de verdad, con claridad y empatía, el alma que habita en cada persona que encontramos. Es el milagro de la compasión. El verdadero milagro no es caminar sobre el agua, es cultivar una serenidad interior tan profunda que, cuando las inevitables tormentas de la vida nos azoten, seamos capaces de atravesarlas sin dejar que el miedo nos hunda. Es el milagro de la resiliencia y la paz interior. El milagro más grande de todos, la resurrección de Lázaro. Quizás no trata tanto sobre revertir la muerte biológica, como sobre la capacidad de llamar a la vida a aquellas partes de nosotros que hemos dejado morir, nuestros sueños enterrados, nuestra capacidad de amar que hemos sellado tras la piedra de una herida, nuestra esperanza que yace muerta en la tumba de la desilusión. El verdadero milagro es tener el coraje de gritar a esas partes de nosotros: ¡sal fuera! Es el milagro de la renovación. Me doy cuenta ahora. Pasé años de mi vida atrapado en el debate de si estos eventos ocurrieron literalmente o no. Era una trampa intelectual, porque la pregunta sobre la historicidad es secundaria. La verdad de estas historias no reside en si violaron las leyes de la física, sino en su capacidad para revelarnos una ley más alta, la ley del amor, del perdón, de la conciencia. La fuerza que obró estos milagros no es una entidad externa que interviene caprichosamente en el mundo. Es el tejido mismo de un universo consciente, una fuerza que Jesús encarnó plenamente y que nos invitó a descubrir en nuestro propio interior cuando dijo: «El reino de Dios está dentro de vosotros». La pregunta definitiva, la que estas historias nos plantean hoy, no es si creemos que un hombre hizo cosas asombrosas hace mucho tiempo. La pregunta es: ¿creemos que esa misma fuerza transformadora reside en nosotros? ¿Creemos que somos capaces de transformar el agua de nuestra rutina en el vino de la pasión? ¿Creemos que podemos compartir nuestra escasez para crear abundancia? ¿Creemos que podemos caminar sobre las aguas de nuestro miedo? El misterio de los milagros de Jesús es que, al final, el milagro eres tú, con tu capacidad infinita para perdonar, para crear, para sanar, para amar y para levantarte una vez más después de haber caído. El milagro no es algo que vemos, es algo que llegamos a ser. Si este viaje ha encendido una chispa en tu interior, si te ha inspirado a buscar el milagro que ya vive en ti, ayúdanos a que esta luz llegue más lejos. Dale a me gusta para que el mensaje se expanda. Suscríbete para seguir explorando juntos estas verdades profundas. Comparte este video con alguien cuya barca esté siendo sacudida por la tormenta.
Y por favor, déjanos un comentario. Cuéntanos, ¿cuál es el milagro que más necesitas manifestar en tu vida ahora mismo? Tu voz, tu historia, es parte de este milagro colectivo. Gracias por escuchar. Gracias por ser. Que Dios te bendiga abundantemente.